Bueno, vamos a empezar. Profesor, ¿Qué pasó? nada más para comentarle, es que tengo la red un poco lenta y no voy a prender mi cámara para mejorar el audio. Pues hay muchos que no prenden su cámara, ¿eh? Bueno, yo sí la prendo, es que de hecho estoy en el celular porque ¿Quién es estoy usted? intentando buscar. ¿Cómo se Josué, llama? Josué, Josué. Bueno, a los demás los voy a sacar, ¿eh? por favor, gracias. El que no prenda su cámara, lo voy a sacar. Luego ni Profe, a mí no me están, sirve, yo no tengo cámara. ni están. Pues lo siento mucho, porque la universidad les dio dinero para que se compraran una computadora. Bueno, vamos a terminamos ayer con músculos, y ya, incluso ya quedamos, que ya va a ser el examen. Y vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver otro sistema. Sí, y vamos a pasar a ver lo que es la neurología. Sí. Entonces, la neurología, pues, como ya hemos estado definiendo otros temas, pues también es sencillo, ¿no? La neurología es la parte del sistema nervioso, perdón, la neurología es la parte de la anatomía sistemática, ¿sí? Que se va a encargar del estudio del sistema nervioso. Esa es la neurología. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la función del sistema nervioso? Disculpe, profesor, está presentando. Su pantalla se ve blanca. No, está blanca, Ok. exactamente está blanca, Gracias, profesor. precisamente porque tenía que hacer esa pregunta. A ver, vamos a ver acá los que no prenden su cámara. Heidi González, Sí, profesor. ¿por qué no prende su cámara, Heidi? Está prendida, nada más que... Oh, pues Es que está apagó la apagada. luz. ¿De qué se encarga el sistema nervioso? Porque tengo una mano levantada aquí. Ahorita, permítame, Angélica. A ver, Angélica, te levantó la mano. Pues el sistema nervioso mm, nos podría servir para moverse y pues también también manda señales al cerebro para dar ciertas órdenes, no sé, de moverse, respirar o ver. Ok. A ver, aquí tengo dos manos levantadas. A ver, ¿quién levantó la mano? Yo, Naila. sí, A ver, pues yo, es más que nada para controlarse con los movimientos, así como lo decía ella, y también para completar, no solo para moverse, sino para pensar, para respirar, para ver, sí, casi todo lo que nosotros podemos hacer viene completamente relacionado al sistema nervioso. a ver la otra mano que se levantó. Bueno, yo digo que de forma más general, el sistema nervioso se encarga de enviar y de recibir estímulos del cerebro, bueno, que lleva y recibe estímulos del cerebro y que lleva hacia el cerebro. Y es prácticamente el que nos ayuda a controlar todo lo que hacemos, voluntaria o involuntariamente. Ok. ¿Quién más?
Compañeros, despiértense. ¿Quién más quiere aportar algo? Abril, Pues, profesor, yo digo que no, sí, ya se bueno, lo el sistema adelantaron. nervioso se encarga de mandar señales de mandar señal como la batería de un carro. Manda la energía a todo el cuerpo para que sea necesario su correcto funcionamiento. Ok, Abril, que pensó Mande, que se me profe. había olvidado. ¿Cuál? ¿De qué se encarga el sistema nervioso, Abril? Ya pasé, profe, ya le dije. Era el ¿Seguro? que envía y recibe estímulos. Bueno, Josué, que no prende su cámara. Josué, ¿Soy yo, profe? sí, Josué Méndez. Ah, ok. Ya le había dicho, pero creo que no me escuchó. Le decía que el sistema nervioso es como la fuente de energía. Pongamos Ah, ejemplo ya. Ah, como un carro, que sí, sin sí, él sí. no hay un correcto funcionamiento. Ok. Jordi, está muy a oscuras, ahí se está perdiendo. No, es que, bueno, sí da luz, pero no sé por qué no se ve en mi cámara. Bueno, creo que como ya lo dijeron los compañeros en más generales, todo lo que uno piensa manda señales para que el mismo cuerpo lo ejecute, ya sea caminar, correr. Como lo vimos anteriormente, los músculos igual, si uno quiere moverlos, manda señales y se pueden ejecutar, creo que es eso, más en general. Ok, Naila otra vez levantó la mano. Sí, también es como un puente, ¿no? Entre el ambiente con el cuerpo. Sin el sistema nervioso no podríamos, no sé, sentir el tacto de las cosas. Así es. Ok. Entonces, con todo lo que me acaban de mencionar, díganme una función del cuerpo que no se ha llevado a cabo por el sistema nervioso. Es difícil, ¿no? Entonces, Bastante difícil. como podemos ver, el sistema nervioso controla prácticamente todas las funciones que lleva el cuerpo, que se llevan a cabo en el cuerpo. Ajá. Como han dicho, voluntaria o involuntariamente, pero es controlada por todas estas funciones son controladas por el sistema nervioso, ¿sí? Conscientes como el hecho de que si nos queremos trasladar de un lado a otro, bueno, pues empezamos a contraer nuestros músculos para dar ese movimiento y otros de los cuales no somos conscientes, por ejemplo, en el simple hecho de pasar de un lugar oscuro a un lugar con luz, ¿sí? No lo percibimos, pero nuestras pupilas se abren o se cierran dependiendo de las necesidades del organismo en ese momento, ¿sí? Si entramos al cine, ¿qué va a suceder? Como venimos de una zona con luz y entramos al cine, ya por ejemplo, cuando apagaron la luz, nuestras pupilas se van a dilatar, se van a abrir para captar la mayor cantidad de luz. O sea, nos tenemos que estar adaptando a ese medio para poder captar la mayor cantidad de luz y poder ver entre la oscuridad, ¿sí? Y al contrario, si salimos después de estar en un lugar oscuro a uno que tenga mucha luz, pues la pupila se cierra, ajá, para que no nos deslumbremos con la cantidad de luz que encontramos en el exterior.
¿sí? Entonces son sensaciones imperceptibles que nosotros, están controladas por el sistema nervioso, ¿sí? Asimismo, cuando estamos en una situación de peligro, nos prepara para la huida o el ataque. Ajá. Nos empieza a preparar, empezamos a sentir sudoración, empezamos a, nuestras pupilas también se dilatan. Ajá. Hay una vasoconstricción, o sea, los vasos sanguíneos se cierran, ¿sí? Porque en caso de que haya una pelea y haya un sangrado, bueno, pues eso evita que haya de alguna manera un sangrado excesivo, etcétera, etcétera. Son situaciones, ajá, que, que sin darnos cuenta, son controladas por el sistema nervioso, nos adapta a ese tipo de estímulos que percibimos del medio. Entonces, de manera muy general, ahora sí ya hay que ver. Decíamos que la neurología es una parte de la anatomía sistemática que estudia el sistema nervioso. Ajá. Y de una manera así general, porque si empezamos a enumerar las funciones que tiene, pues olvídense, nunca vamos a terminar. Ajá. Y entonces, de manera muy general, podemos ver que intervienen las relaciones del individuo con el medio ambiente, ¿sí? De tal forma que esa relación que hay con ese medio ambiente, pues siempre va a estar cargada de estímulos. Entonces, esos estímulos que llegan a él, el sistema nervioso va ajustando, ¿sí? Las reacciones internas para lograr la adaptación del individuo. Sí, era lo que les comentaba, ¿no? Les ponía ejemplos hace rato. ¿Sí? Entonces, así, bueno, así de una manera muy general, esta vendría siendo la función que tiene el sistema nervioso. ¿Eh? ¿Ya estuvo? No, profe, permítame. Ya, profe. Bueno. Ahora, ¿ustedes saben cuál es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso? No, profe. ¿La neurona? ¿De qué está compuesto el sistema nervioso? Ajá, compañera. ¿Y qué es una neurona? Es una célula especializada del cerebro, se podría decir. Bueno, no del cerebro, de todo el sistema nervioso. Ajá. ¿Y qué más? Nada más. Que manda choques eléctricos para hacer una unión entre ellas. Bueno, impulsos eléctricos. Sí. Ajá. Entonces, esa vendría siendo más o menos una neurona. Los componentes de la neurona, dejen que es una célula, efectivamente es una célula, ¿sí? Una célula especializada porque tiene esa capacidad de mandar impulsos eléctricos, ajá, y de comunicarse con otras neuronas o con un órgano efector que puede ser un músculo o una glándula, ajá, no nada más con otra neurona. Bueno, los componentes de esta célula, sí,
van a ser un soma o cuerpo, sí, que es donde encontramos pues todos los organelos que tiene una célula, ¿sí? El núcleo. Y todos los organelos, ¿no? Que tiene una célula, núcleo, retículo endoplásmico, mitocondrias, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese vendría siendo el soma o cuerpo. A partir de ahí, de este soma cuerpo, van a salir una serie de proyecciones celulares que van a permitir la comunicación con otras neuronas. O como les decía, no tan solo con otras neuronas, sino con un órgano efector, como puede ser un músculo o una glándula. Sí, y estas vendrían siendo las que salen, bueno, una serie de ramas que salen a partir del soma cuerpo, que se conocen como dendritas. Sí, y uno más que podemos considerar como el principal, que vendría siendo el axón. Y este axón viene a terminar o viene acabando en un botón terminal. ¿Sí? Esos serían los componentes principales de lo que vendría siendo la neurona. También estas neuronas tienen muy diferentes formas, dependiendo en el sitio donde se encuentren, en el sitio del sistema nervioso donde se encuentren, tienen muy diferentes formas, ¿sí? Pero déjenme, aquí está. Pero lo que acabamos de ver, lo podemos, lo que acabamos de mencionar, lo podemos ver aquí. Entonces tiene un soma o cuerpo, ¿sí? En donde les decía que encontramos el núcleo. Bueno, aquí nos hablan de que con su nucleolo. Y ya les decía yo que aquí encontramos todos los organelos que se encuentran en una célula. Y de ahí, de ese soma cuerpo, sale una serie de proyecciones en las que nosotros habíamos mencionado las dendritas, ¿sí? En donde vemos aquí que aquí están ejemplificando que llegan otro axón llega aquí y se conecta con estas dendritas. Hacen aquí, vamos a ver más adelante lo que es la sinapsis. ¿Sí? Y uno más que sería el axón. ¿Sí? Y este axón pues viene a finalmente a acabar aquí en un botón terminal, que es el que hace no hace conexión, sino que hace se encuentra adyacente al órgano efector o alguna otra parte de la neurona, ¿sí? Porque este botón terminal de este axón puede terminar en otra dendrita, en el soma o cuerpo de una célula o incluso en otro axón, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante que no precisamente hacen conexión. Bueno, entonces así de manera muy general, vendría siendo bueno, otra característica que tiene el axón es que tiene una envoltura, y ese es característico del axón, una envoltura que se conoce como vaina de mielina.
¿sí? Una vaina de mielina, ¿sí? Que son lípidos, más que nada está compuesto por lípidos y sirve como aislante porque, como habíamos mencionado, tiene la capacidad de generar y de transmitir impulsos eléctricos, entonces eso le sirve como aislante a esta axón, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, los alambres de la instalación de nuestra casa, pues también están aislados, ¿no? Para que no se junten y hagan corto. Entonces, algo similar sucede aquí. Y además esto le sirve para acelerar ese impulso nervioso que se da. Ajá, porque aquí, bueno, aquí tiende a brincar aquí la corriente, ¿no? ¿Sí? Entonces acelera un poquito esa transmisión eléctrica. Y esos serían los componentes de lo que es una neurona. ¿Preguntas? Profe, ¿cuáles son las características del botón terminal? Características, como ¿a qué se refiere? Bueno, sí, ¿qué función tiene o la Ah, conexión que conectas y algo más? ahorita permítame. Ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Ven aquí, por ejemplo, aquí viene la neurona. ¿A dónde viene? Pues da una fibra muscular. Aquí hacen su sinapsis con la placa motora del músculo. ¿Sí? Y esto, pues, permite que el músculo se contraiga. Aquí vemos lo que sucede, pero bueno, vamos a verlo de una vez. Bueno, aquí, miren, aquí tenemos el botón terminal, ¿sí? Del axón, aquí está. Ajá. ¿Y qué sucede ahí? Pues ahí lo que va a suceder es que están empaquetados los neurotransmisores. Los neurotransmisores que se empiezan a generar acá en el soma cuerpo, ¿sí? Son llevados hacia lo que sería este botón terminal. Ajá, ahí están empaquetados esos neurotransmisores, únicamente esperando el impulso para que puedan ser liberados. Ajá, para que puedan ser liberados, pero como les había yo comentado, este botón terminal no hace conexión no hace conexión con la neurona o con el órgano efector, sino que queda un espacio. Queda un espacio entre ellos que se conoce como espacio sináptico. Sí, que les estoy señalando. Entonces, esos neurotransmisores, que son de muy diferente tipo, sí, de los más comunes, pues son, nada más por mencionarles algunos, está la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, serotonina, nada más por mencionarles algunos, ¿sí? Entonces, esos neurotransmisores son liberados aquí en este espacio sináptico y son tomados por receptores específicos que se encuentran ya sea en la misma neurona con la que hace contacto o en los órganos efectores, ¿sí? Y esto permite una acción o una inhibición de alguna acción, porque no tan solo es que tenga que ejercer a fuerzas una acción, sino que también puede ser la inhibición de una acción. Ajá. Y a todo esto se le conoce como esto que está aquí
rodeado, bueno, el que está aquí rodeado con un círculo, a eso se le conoce como sinapsis nerviosa, ¿sí? O simplemente como sinapsis. ¿Sí? ¿Sí, compañera? La que me preguntó. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, eso es lo que sucede entonces. Viene aquí la transmisión eléctrica y esa transmisión pues da el estímulo para que estos neurotransmisores sean liberados. Esos son liberados aquí en el espacio sináptico, que son tomados por receptores y bueno, ya ahí se ejerce una acción o se inhibe alguna acción. Ajá. Aquí vemos, bueno, aquí vemos dos neuronas, ajá, y cómo hacen su sinapsis. Una característica muy particular del sistema nervioso, sí, es esa capacidad que tienen las células nerviosas de hacer esta sinapsis con muchas otras neuronas, o como les decía, con algunos órganos efectores, sí. Y esto, y estas sinapsis nos hacen más aptos para adaptarnos al medio ambiente. Ajá. Y bueno, cada vez que aprendemos algo, nuestro sistema nervioso hace sinapsis, está haciendo sinapsis, está conectando, hace caminos, se está uniendo con otras neuronas, ¿sí? Y a esta capacidad que tiene que tiene el sistema nervioso de hacer conexiones, de hacer muchas sinapsis con otras neuronas, se conoce como plasticidad. Ajá. Así se denomina como plasticidad. Sí. Y muy diferente a lo que se pensaba que nacíamos con un determinado número de neuronas y que ya después ya estas no se podían reproducir. No, cierto. Sí, actualmente se sabe que sí hay la posibilidad de que pueda haber la generación de nuevas neuronas. Ajá. Bueno, aparte de las neuronas, también encontramos otras células. Gracias. Encontramos otras células, sí, que que se encuentran entre las neuronas, no tienen no intervienen en las funciones neuronales, pero sí nutren a las neuronas, a estas células, y más que nada las mantienen unidas. Esas células se conocen como neuroglía, así de una manera muy general, se conocen como neuroglía, ¿sí? Y este nombre viene de neuro, que quiere decir nervio, y glía, que quiere decir pegamento. Uh-huh. Hay una gran variedad de estas células que se encuentran adyacentes a las neuronas, o que se encuentran en relación con las neuronas. Y como les decía, esta neuroglía son células de sostén, ajá, no excitables, son más pequeñas que las neuronas, ¿sí?
y de hecho hay más todavía, hay más células de la neuroglía que, que neuronas. Sí, como dice ahí, son más pequeñas, sí, pero el número de estas células es mayor. Ujú. Y esas se conocen como así, neuroglías. Bueno, hay 4 tipos. Existen 4 tipos. Están los astrocitos, ¿sí? Los astrocitos, ¿qué qué es lo que hacen estos astrocitos? Bueno, primero facilitan el intercambio entre la neurona y la sangre. Ajá. Hacen conexión con los vasos sanguíneos y regulan el paso de algunos elementos provenientes de la sangre hacia las neuronas, ¿sí? Porque las neuronas son muy delicadas. Y entonces también, también forman lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. Sí. Esta barrera hematoencefálica no permite que pase cualquier cosa hacia las neuronas. Les vuelvo a repetir, son muy delicadas. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa o tóxico que se encuentre circulando en sangre y que pueda pasar fácilmente hacia el sistema nervioso, pues imagínense nada más qué desastre de muerte neuronal se iba a presentar. Entonces, estos astrocitos regulan el paso de esas sustancias o de las sustancias necesarias nada más para para la neurona. No puede pasar cualquier cosa, incluso ni los antibióticos pueden pasar a menos que esté inflamado el cerebro. ¿Sí? Regulan el equilibrio iónico extracelular. ¿Sí? Suministran también nutrimentos o nutrientes a la neurona. Regulan la transmisión sináptica. Y algo muy importante también, participan en el proceso de reparación y cicatrización del tejido nervioso dañado. ¿Ok? Esas son las principales funciones de estas células. O sea, vean qué importancia tiene, ¿no? En qué importancia tiene su presencia para el sistema nervioso. Bueno, están los oligodendrocitos,
Esos oligodendrocitos son los que recubren el axón de mielina, ¿sí? Son los que forman esa vaina de mielina que les mencionaba, pero en el sistema nervioso central. Ajá. Y vamos a ver más adelante que el sistema nervioso central pues, está conformado por el cerebro y la médula espinal. Entonces, esos oligodendrocitos se encargan de dar recubrimiento a ese axón, su vaina de mielina, ¿sí? A estas neuronas que se encuentran aquí en esta parte del sistema nervioso. Son oligodendrocitos. La microglía son son células inmunes. Son células inmunes especializadas ¿sí? Especializadas. O sea, cuando hablamos de células inmunes, estamos hablando de células de defensa. Ajá. Células del organismo que se encargan de la defensa de los órganos, de los tejidos, ¿sí? Que encuentran algo extraño y tienen la capacidad de atacarlo y eliminarlo. A eso se refiere cuando hablamos de células inmunes. Entonces son células inmunes, les decía, especializadas, que van a tener tienen prolongaciones, ¿sí? Tienen muchas ramificaciones. Ajá. Tienen muchas ramificaciones. Constituyen el sistema de defensa principal del sistema nervioso, ¿sí? ¿Contra qué? Contra infecciones, ¿sí? Y también reaccionan en la respuesta inflamatoria. Ay, ya nos quiere mover. Ya. Bueno, otras células son el epéndimo, así se conocen, ¿sí? Estas células del epéndimo, así es como se les denomina, van a recubrir lo que se conoce como ventrículos, ¿sí? Las células del epéndimo son las que recubren los ventrículos del cerebro. Son espacios que más adelante vamos a ver que son espacios que quedan dentro del cerebro, ¿sí? Y van a facilitar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Profe, ¿podría repetir, por favor? Es que no escuché. ¿Qué quiere que le repita? Mencionó que espacios que quedan y ahí me quedé. Pero Les decía yo que estas células recubren los ventrículos cerebrales, que son espacios que existen en el cerebro. Ajá, más adelante los vamos a mencionar. Y permiten la circulación o facilitan la circulación del líquido cefalorraquídeo, ese epéndimo. Ajá. gracias. Y bueno, una que no está aquí, que no está anotada aquí. Déjenme ver si están. Aquí me.
¿Sí ven mi cursor? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Otras células que entran dentro de esta neuroglía son las células de Schwann. Aquí están. Así se escribe. Células de Schwann. ¿Qué es lo que hacen estas células de Schwann? Pues también van a dar la cubierta de la vaina de mielina. Esta vaina de mielina, hagan de cuenta que está la célula y la envuelve con su membrana, así como si fuera un rollo de papel de baño, más o menos. El conito, pues es el axón, y el resto del papel de baño es la cubierta que le da esta célula al axón, formando la vaina de mielina. Y pero esta se viene dando en el sistema nervioso periférico. Ajá. Habíamos visto que las otras estaban rodeando los axones también, pero eran del sistema nervioso central. Acá en este caso, estas células de Schwann sí rodean también el axón, pero en las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico. ¿Sale? Bueno, preguntas. ¿Dudas? Profe, ¿podrías repetir lo último que dijo de las células de Schwann? Lo último que dije, ¿qué fue el último qué fue el último que dije, compañeros? Alguien que me ayude. Pues en general dijo, también dan cubierta de la lana de mielina y estas están en el sistema nervioso periférico. O sea, estas células de Schwann se encargan de rodear o de formar esta vaina de mielina en los axones de las neuronas, pero de las que se encuentran en el sistema nervioso periférico. ¿Sale? Sí, gracias, profe. Ahí vemos esa vaina de mielina. Está en el axón, ¿no? Sí, aunque hay también neuronas que no tienen esta vaina de mielina, pero son contaditas. Bueno, aquí están ejemplificadas algunas células de la neuroglía. Sí. Aquí están, por ejemplo, miren, aquí están los astrocitos. Les decía yo que toman contacto con los vasos sanguíneos y con las neuronas. Forman la barrera hematoencefálica, etcétera, etcétera, todo lo que mencionamos. Sí, las células de defensa del sistema nervioso, la microglía, los oligodendrocitos que forman la vaina de mielina, sí, etcétera, etcétera. Bueno, así es como más o menos se vería al microscopio una neurona. Sí. Y bueno, aquí están algunas proyecciones de estos astrocitos. Ajá.
Así es como se ven, pero al microscopio, ¿no? Porque ya esquemáticamente, pues ya ahí aparecen caricaturas, ¿sí? Vean, son células de la neuroglía, ¿sí? El astrocito, perdón, el astrocito, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo mismo, nada más que aquí ya yo se los había explicado. Ajá, cómo llega el botón terminal, puede llegar a una dendrita, por ejemplo, hacen aquí una sinapsis, ¿sí? Pero acuérdense que esta sinapsis es una contigüidad sin continuidad. O sea, están juntas, pero no se unen. Ajá. Esa es la característica de esta sinapsis. Bueno, sigue siendo lo mismo. Y bueno, ¿qué sucede con esas neuronas? Estábamos comentando que tienen la capacidad de transmitir impulsos eléctricos, ¿sí? O sea, esos impulsos eléctricos están dados por intercambio de iones, ajá, sodio, potasio, cloro, ¿sí? Cuando la neurona se estimula, ¿sí? Pero eso ya se los dejaría yo a los fisiólogos porque pues ese es el trabajo de ellos, explicar todo esto, ¿no? Los potenciales postsinápticos excitatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo nomás lo que les puedo comentar es que este impulso eléctrico está dado por ese intercambio de iones que se encuentran dentro y fuera de la célula. Ajá, hay intercambio de sodio, potasio. Ajá, cambian las concentraciones y esto hace que se despolarice. Hay una despolarización de la célula nerviosa y ese es lo que es así como se da el impulso, va brincando por estos espacios, va brincando esa corriente eléctrica, ¿sí? Hasta llegar aquí a los botones terminales, ¿sí? Donde se libera, pues, el neurotransmisor, ¿sí? Esto se le conoce como conducción saltatoria porque viene saltando aquí, en los espacios que quedan entre la vaina de mielina, va saltando, hasta llegar acá. Ajá, pero eso, bueno, ya lo verán completamente en fisiología animal. ¿Sí? Por lo pronto, bueno, ahí le vamos a dejar. Y lo que sí vamos a ver es lo que sería el aparato estímulo-respuesta. Ajá. El aparato estímulo-respuesta, es lo que estábamos mencionando hace rato. Decíamos, bueno, estamos expuestos al medio ambiente. En el medio ambiente encontramos una serie de estímulos que van a generar una respuesta o va a ser tomada, ese estímulo va a ser tomado por ese sistema nervioso, ¿sí? Para poder dar una respuesta, ¿sí? Pero ojo, porque no nada más los estímulos externos, sino que también los internos, también en los internos. Ajá. Entonces aquí está, aquí dentro de esto está contemplado tanto estímulos externos como estímulos internos. Bueno, ¿por qué está compuesto este aparato estímulo-respuesta? Está formada por un receptor. Un receptor que es el que va a tomarle el estímulo, ¿sí? Alguien sabe, yo creo que sí, a todos nos ha pasado que nos hemos
nos hemos quemado con un cerillo o con un sartén caliente cuando queremos cocinar y no sabemos. Sí, sí, aquí no le ha pasado. Sí, profe. ¿Qué es lo que hacemos inmediatamente después de que sentimos lo caliente de? Nos chupamos el dedo. Bueno, la primera reacción es aventar. Aventar lo que has tomado, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Sí? Después buscar como algún lugar frío. Ajá, ok. Pero bueno, o sea, lo que se percibe es el calor, ¿no? Lo que se percibe es el calor. Entonces, este receptor lo que hace es ser un transductor de ese tipo de energía, porque finalmente ese es un tipo de energía. Entonces, es un transductor, porque el estímulo no puede pasar como tal hacia la neurona. ¿Sí? Entonces, este receptor lo que hace es cambiar ese tipo de energía y generar un impulso eléctrico, generar un cambio eléctrico, ¿sí? Para que pueda ser transmitido a la neurona, porque el estímulo no puede pasar como tal. Ajá. Entonces, digamos, el receptor es un transductor de esa energía. Finalmente, acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. ¿Sí? Es una ley física. Ajá. Entonces, es lo que sucede con ese receptor. A este receptor va a estar conectado una neurona aferente. ¿Sí? Esa neurona aferente, ¿qué es lo que hace esa neurona aferente? Pues es la que va a llevar el estímulo que se percibió por el receptor, ¿sí? Es la que va a llevar ese estímulo hacia dónde, hacia un centro integrador, ¿sí? Que se supone que ese centro integrador es el que tiene que ver la clase de estímulo que se está dando. Ajá, en este caso puede llegar hasta el cerebro o quedarse en médula espinal, ¿sí? Para que se pueda generar una respuesta. Para que se pueda generar una respuesta. Ok, perfecto. Ya me enteré de cuál es el estímulo. Ahora tengo que dar una respuesta. Pero ¿cómo se va a llevar esa respuesta? Pues esta respuesta va a ser llevada por una neurona eferente. Una neurona eferente. Y esa neurona eferente, pues se va a conectar con un órgano efector. ¿Sí? Y así es como se integra el aparato estímulo-respuesta. Esto lo conocemos más comúnmente como los reflejos o un arco reflejo, ¿sí? A este aparato estímulo-respuesta. Y, bueno,
aquí en esta diapositiva podemos ver el receptor. Perdón, el receptor, sí, que les decía yo era el transductor de ese tipo de estímulo. Entonces, en la piel, por ejemplo, tenemos cantidad de receptores para el frío, para el calor, para la presión, etcétera, que perciben esos estímulos. Y este está conectado a una neurona aferente, que es la que lleva el impulso generado acá por el estímulo, lleva el impulso, aquí va, brincando, y llega al centro integrador, que vendría siendo la médula espinal. Si se queda ahí, pues es muy simple, pero también si se quiere un análisis más detallado del estímulo, pues entonces se va hasta el cerebro. Ahí hace sinapsis, aprovechando que ya sabemos esto, hace sinapsis con otras neuronas, ¿sí? Se integra, o sea, bueno, se analiza y se empieza a generar la respuesta, y esta respuesta es llevada por una neurona eferente, ¿sí? ¿A dónde? Pues al órgano efector. En este caso, pues están aquí ejemplificando un músculo. Entonces, es por eso que nosotros cuando nos quemamos con un cerillo, con el sartén caliente, pues sentimos el estímulo, y lo primero que hacemos es soltar lo que está generando ese daño. Pero se dan cuenta, es inmediato, ¿sí? Es rapidísimo. Entonces, bueno, eso se conoce como arco reflejo. En un examen, médico, un examen médico general que se realiza, ¿sí? Analizan ese arco reflejo, con lo que se conoce como reflejo extensor, ¿sí? Se han ido al médico, ¿no? Haces un chequeo, de hecho se los piden cuando entran a la universidad, ¿no? ¿Sí? Y entonces les dice el doctor, bueno, me voy a checar sus reflejos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Alguien me puede mencionar qué es lo que sucede en ese examen? Cuando te pegan ahí en la rodilla, profe, como que le das una patadilla al doctor. Es una reacción que está estimulando de ahí un nervio. Bueno. Sí, aquí en este caso lo que nosotros vemos es un reflejo de extensión, ¿sí? En el que con un plexímetro golpean lo que es el tendón patelar. Ahí en ese tendón hay receptores, ¿sí? Hay receptores que llevan el estímulo hacia por una neurona aferente hacia la médula espinal, ¿sí? Ahí hace sinapsis. Bueno, acá llega a la médula espinal, se genera la respuesta, y en esa sinapsis se regresa la respuesta por una neurona eferente. ¿Hacia dónde? Hacia el cuádriceps femoral, ¿sí? Y es cuando se da la extensión. Lo que dice su compañero, que le dan una patada al doctor, ¿no? ¿Sí? Y entonces ese es el ejemplo más claro que tenemos acerca de lo que viene haciendo este arco reflejo que les acabo de mencionar, ¿sí? Pero ese es un reflejo muy simple. Se conoce como reflejo
También se le da el nombre de reflejo monosináptico, porque es muy simple, se queda a nivel nada más de la médula espinal. ¿Sí? Pero pues nada más están checando la integridad de las neuronas, o sea, no hay tanto problema en ese examen. Ajá, acá es lo mismo, exactamente lo mismo, pero en otro tipo de reacciones que son las más comunes, pues es obvio que no se va a quedar a nivel de médula. Sí, tiene que pasar a otros centros superiores para que se pueda dar una respuesta más integrada. Ajá. No nada más el de extender o flexionar, sino que tiene que ser más integrado, ¿no? Si en un momento dado un animal se ve agredido o se ve herido en alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, que pise un clavo, ajá, o que sienta que alguien lo está dañando y que ve que es una serpiente, por ejemplo, ¿sí? Es obvio que no se va a quedar, ese estímulo no se va a quedar nada más a nivel de que retiro la pata y ya está, ¿no? No, o sea, tiene que percibirse el estímulo, se percibe el estímulo, ajá, pasa a la médula espinal, de la médula espinal tiene que pasar hacia centros superiores del sistema nervioso central, al cerebro, ¿sí? Ahí se integra lo que está sucediendo, bueno, o sea, qué está sucediendo con ese estímulo y se va a dar la respuesta adecuada igualmente por neurona eferente. ¿Para qué? Pues para que el animal salga corriendo, ¿sí? Pero no nada más queda ahí, o sea, se da el estímulo, por ejemplo, pisa un clavo, ok, siente el dolor, retira el pie, ¿sí? Pero en el momento en que retira el pie, tiene que balancearse de tal manera que pueda pararse en tres patas, porque una ya la retiró. Ajá. Entonces la retira, tiene que mover su cuerpo para poder balancearlo y no caer, porque está parado en tres patas. Ajá. Y aparte tiene que ver qué fue lo que le causó el daño para que, como les decía, bueno, si no hay tanto peligro, bueno, pues ya se quedará ahí y rengueando como sea, bueno, pues se mueve hacia otro lado. Pero si es, por ejemplo, que lo haya mordido una víbora, pues obviamente que no se va a quedar ahí, ¿no? O sea, va inmediatamente, va a retirar también la pata, se va a mover para equilibrar su cuerpo, pero también tiene que ver qué es lo que le está dañando y si ve que es un animal que es el que lo está agrediendo, pues y se da cuenta que es peligroso, pues va a salir corriendo, ¿no? Lo mismo haríamos nosotros. Entonces ahí se integra otro tipo de respuesta más completa, más integrada, y este estímulo, bueno, estas respuestas o este mecanismo recibe el nombre de, ya no sería monosináptico, ya sería polisináptico. Ajá. Este tipo de respuesta ya sería polisináptico, ya no sería monosináptico, sería polisináptico, pues así es como se dan las respuestas en la mayoría de los estímulos. Maestro, yo tengo una ¿Qué? duda. ¿Qué pasó? Cuando se deja cuando se pierde la sensibilidad en ciertas áreas, ¿por qué ocurre? ¿Por la muerte de estas células o porque no hay suficiente? No necesariamente tiene que haber muerte neuronal para que ya no sintamos nada, porque si hay muerte neuronal, pues olvídense, ya no se duerme, sino que ya no lo podemos mover. Ajá. Por ejemplo, en el caso de las personas que sufren una lesión a nivel de médula espinal porque los atropellan, por ejemplo, ¿sí? Si se dan cuenta, tienen que vivir toda su vida prácticamente en silla de ruedas. ¿Por qué?
Pues porque ya está seccionada la médula y ya no hay manera de que pueda haber impulsos nerviosos hacia los miembros, hacia las piernas, hacia los músculos de las piernas, y ya no puede moverse. Ajá. El caso extremo, pues es cuando hay una lesión en cervicales, por ejemplo, que nada más pueden mover prácticamente los ojos y la lengua. Y cuando se aplica la anestesia, ¿hay una disminución entre estas sinapsis o cómo funciona para que no sienta dolor? Bueno, sí nos meteríamos un poquito no en dificultades, pero sí a lo mejor sería un poquito incomprensible para ustedes hablar de la anestesia. Ajá. Por ejemplo, en una anestesia local que se hace, ajá, una anestesia local donde aplicamos lidocaína, por ejemplo, sí, lo que hace este medicamento es inhibir esta transmisión eléctrica en las neuronas, y por eso es que no sentimos dolor. Sí. En el caso de una anestesia epidural, por ejemplo, en la que se aplica, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, sí, o bueno, ya no nos vayamos a las mujeres embarazadas, vámonos a que vamos a hacer una cesárea en una vaca, por ejemplo, sí, que ponemos una anestesia epidural, pues se va a insensibilizar todo lo que sería el área del ijar, sí, lo que nos va a permitir pues abrir y llegar hasta el útero y poder sacar al producto. Sí, en las mujeres donde se aplican la raquia igualmente y se sensibilizan para que no sea tan fuerte el dolor que se presenta durante el parto. Sí, pero ahí se sensibilizan los nervios, ¿sí? O ya no se hace posible la transmisión eléctrica y pues eso es lo que nos hace no sentir el dolor. Por ahí alguien levantó la mano. Sí, profe, yo quería preguntar si una vasodilatación cutánea es igual un estímulo de respuesta o es más del músculo. A ver, otra vez, por favor, porque no le alcancé a escuchar muy bien. Que si una vasodilatación cutánea es un estímulo de respuesta también o es más del músculo. ¿Es más de qué, perdón? Es que el último, ¿no? Sí, ¿es más de qué me dijo? Es que mi internet me sacó, pero no sé si me escuché la pregunta. Bueno, habla acerca de la vasodilatación. También tiene que ver aquí el sistema nervioso. Sí, una vasodilatación, pues sí, tiene que ver mucho el sistema nervioso y sobre todo el sistema nervioso autónomo que viene siendo el simpático. Ajá. En algunas, bueno, en el caso de la vasodilatación cutánea, pues no tanto el parasimpático, no tanto el simpático. Ajá, pero sí es una reacción nerviosa, puede ser parte de una reacción nerviosa, puede ser producto de una inflamación también.
¿sí? Sí, profe. Bueno, ¿qué más? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Ahora, las divisiones del sistema nervioso. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? Pero ya les había yo mencionado estas divisiones, pero bueno, ahorita vamos a hacerlo más claramente. Entonces, hago la aclaración que no son varios sistemas nerviosos, no, es uno solo, nada más que por razones didácticas se divide así. Ajá. Y entonces, anatómicamente el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que comprende el cerebro y la médula espinal. Ajá. Sí, el sistema nervioso periférico, que comprende los pares o nervios craneales, ¿sí? Los nervios espinales y sus respectivos ganglios nerviosos. Ajá. Y lo que se conoce como el sistema nervioso autónomo, en donde encontramos el simpático y el parasimpático. Sí, esa es la división que se hace con respecto a lo que es el sistema nervioso. Entonces tenemos sistema nervioso central, que ya vimos que comprende estos órganos. El sistema nervioso periférico, aquí encontramos otros más, que son los pares craneales, los nervios espinales y el autónomo. Entonces, sistema nervioso central, cerebro, médula espinal, ¿sí? Sistema nervioso autónomo, sistema nervioso periférico, los nervios espinales, todos estos que salen de aquí, de la médula espinal, esos son los nervios espinales. Ajá. Esos son los nervios espinales. Bueno, aquí están ejemplificados algunos. Así es como se verían, más o menos. Los nervios espinales. Esos salen de la médula espinal, porque están los pares craneales, que van en número de 12. Son 12 pares craneales, pero estos salen del cerebro, ¿sí? Estos salen directamente del cerebro hacia diversos órganos. ¿Sí? Por mencionarles alguno nada más, está el 10º par craneal, que sería el vago, que se distribuye por todo lo que venía siendo el cuello, la cavidad inerva órganos de la cavidad torácica, de la cavidad abdominal, y casi llega hasta la cavidad pelviana, pero no, se pierde antes, ¿no? Y así, otro nervio, por ejemplo, el primer par craneal, que vendría siendo el óptico, ¿sí? El segundo es el olfatorio, ¿sí? Y así van numerados del 1 al 12, pero ya en su momento los veremos y los comentaremos, ¿sí? Entonces, esos son los que se conocen como los pares craneales o nervios craneales. Y lo que vendría siendo
el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. ¿Sí? Autónomo, ¿por qué? Pues porque no tenemos ningún control sobre él y lo único que vemos son sus efectos. ¿Sí? Se va a muchos órganos. Este simpático, parasimpático inervan una gran cantidad de órganos. ¿Sí? No es necesario que anoten este cuadro. Ahorita no les va a servir absolutamente nada. Nada más es como un ejemplo del efecto que nosotros podemos observar cuando actúa este sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Entonces tenemos que, por ejemplo, una estimulación simpática en el sistema cardiovascular, pues es el que aumenta la tasa cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca. ¿Sí? Cuando tenemos una emoción, o estamos en una situación de peligro, que sentimos que el corazón se nos sale, cuando vemos pues a la persona que queremos, ¿no? Por ejemplo, o que queremos andar con esa persona y que decimos, pues es que siento que el corazón se me late, se me quiere salir cada vez que lo veo o que la veo. Pues es por un efecto del simpático que aumenta esta contracción cardíaca. ¿Sí? Y la acción parasimpática, pues, hace lo contrario, disminuye la tasa cardíaca y la lleva a un ritmo normal. ¿Sí? En el sistema circulatorio, lo que va a suceder con el parasimpático es que va a provocar una vasoconstricción, ¿sí? Y el parasimpático, pues no tiene mucho efecto sobre los vasos, pero favorece la vasodilatación en lo que vienen siendo los vasos coronarios, que son los que se encuentran en el corazón, y la cava, que es una vena. Sí, y así nos podemos ir. Entonces parecería que tienen efectos contrarios, sí, pero no es así, son complementarios. Y ahí dejamos, chavos. Nos vemos el martes. Pónganse a estudiar porque de mañana a noche tenemos examen. Ok, profe, nos vemos. Que tengamos